va a ser más breve de lo que quizás suelen ser las lecciones. Y el tema, habíamos dicho que íbamos a considerar cómo dentro de la interpretación, cómo interpretar los libros sapienciales, cómo interpretar los libros sapienciales. Muy bien, entonces solo para resumir, dentro de la interpretación hemos observado cómo estudiar la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después vimos cómo interpretar la narrativa y hace 2 semanas vimos cómo entender la poesía. Entonces eh, hoy queremos analizar cómo es que se deben comprender los libros sapienciales. Obviamente una pregunta que tenemos que hacernos al comenzar este estudio es, ¿qué significa sapiencial? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de libros o de literatura que es de carácter sapiencial? Bueno, la palabra sapiencial significa perteneciente o relativo a la sabiduría. Entonces ahí podemos encontrar eh, un significado a esta palabra. Es toda aquella literatura que pertenezca o que sea relativa a la sabiduría. Y en cuanto a la Biblia, estos son los libros que su enfoque es brindar al lector sabiduría o aquel conocimiento necesario para poder hacer 3 cosas: para comprender a Dios, para agradar a Dios y para pensar como Dios. Entonces, cuando hablamos de los libros sapienciales en la Biblia, nos estamos refiriendo a esos libros que brindan al lector sabiduría o todo el conocimiento que requerimos para comprender a Dios, para agradar a Dios y para pensar como Dios. Obviamente todos los libros de la Biblia nos dan sabiduría. No es que algunos nos imparten más sabiduría que otros. Eso sería ir en contra de lo que Pablo dice en Timoteo sobre la escritura siendo útil. Pero sí hay libros que se caracterizan por el género literario que poseen. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la palabra de Dios, hay libros que podemos llamar libros de literatura de sabiduría o libros sapienciales porque se enfocan de una manera especial en brindarnos el conocimiento que requerimos para comprender a Dios, para agradar a Dios y para pensar como Dios. El comentarista Kidner, él dice, en cuanto a la literatura de sabiduría, nos emplaza a reflexionar seria y humildemente, a tener los ojos bien abiertos, a respetar los dictados de la conciencia, a utilizar el sentido común y a no eludir las preguntas más perturbadoras. Excelente definición de lo que es la literatura de sabiduría o de los libros sapienciales. Lo voy a repetir para que podamos tenerlo presente en nuestras mentes. Nos emplaza a reflexionar seria y humildemente, a tener los ojos bien abiertos, a respetar los dictados de la conciencia, a utilizar el sentido común y a no eludir las preguntas más perturbadoras. Y el mismo escritor Kidner, él hace ver que la ley, los relatos y los profetas se resumen como si fuera Dios diciéndonos a nosotros, obedezcan,
¿sí? La ley, los relatos, la narrativa, los profetas. Kidner dice, podemos resumir esos géneros literarios como Dios mandándonos obedezcan, pero en los libros sapienciales o en los libros de literatura de sabiduría, Dios nos está diciendo piensen, piensen. Entonces, esa es una buena manera de recordar cómo podemos distinguir estos géneros literarios. La ley, la narrativa, la profecía es Dios diciéndonos obedezcan. Pero en los libros sapienciales, Dios nos está diciendo piensen, nos está pidiendo que reflexionemos, que meditemos. Y esto es algo que tanta falta nos hace hoy en día en el siglo XXI, con tantas distracciones, con tantas ocupaciones, que podamos aprender a vivir una vida en la que pasamos mucho tiempo pensando, reflexionando, adquiriendo este conocimiento que Dios nos da en su palabra para que podamos agradar a Dios, comprender a Dios y pensar como Dios. La idea no es que nos volvamos eruditos, aunque si queremos saturarnos de conocimiento de la palabra, bienvenido sea, pero al final de cuentas, hermanos, lo más importante no es el conocimiento, sino que lo más importante es que seamos sabios en el sentido de que sabemos cómo trasladar el conocimiento que Dios nos da en su palabra a nuestra vida cotidiana. Que día a día, momento tras momento, yo muestro que Dios me ha impartido sabiduría al tomar decisiones que son agradables a Él. Entonces, estos serían lo que pudiéramos definir en cuanto a los libros sapienciales. Hay un poco de diferencia de opinión en cuanto a cuáles son esos libros sapienciales en la Biblia. Yo voy a sugerirles que hay 5. Serían número 1, Job; número 2, Salmos; número 3, Proverbios; número 4, Eclesiastés; y número 5, Cantar de los Cantares. Libros sapienciales o de la literatura de sabiduría en las Escrituras. Y como se pueden dar cuenta, estos libros son de carácter poético. Por eso es que estamos viendo este género literario después de la poesía. Porque de una manera poética, Dios quiere comunicarnos su sabiduría. En el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Otra vez, esto no significa que son los únicos libros sapienciales, o en el sentido de que son los únicos que nos dan sabiduría. Toda la Biblia nos imparte el conocimiento de Dios, pero estos libros sí se enfocan más en hacer eso. Hay algunos que, por ejemplo, incluirían Santiago en el Nuevo Testamento, porque Santiago se parece mucho a Proverbios, con los consejos, con la forma en la que se expresan distintas cosas que Dios quiere que sí hagamos o que no hagamos. Pero bueno, vamos a trabajar en base a estos 5: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Ahora, otra pregunta que quiero que veamos antes de considerar cada uno de esos libros de manera breve es preguntarnos por qué son únicos los libros sapienciales en la Biblia. O sea, ¿qué hace tan especial el hecho de que en nuestra Biblia tengamos libros sapienciales? Porque la Biblia no es el único libro que contiene literatura de sabiduría. El otro día estaba escuchando a un hermano que lo estaban entrevistando y estaba hablando sobre la hermenéutica que estamos estudiando juntos, y se le preguntó a este hermano qué es la hermenéutica,
Y bueno, él dijo, la hermenéutica es la ciencia eh, que da a interpretar, que da a conocer una interpretación adecuada de las escrituras, algo así. Y mi esposa estaba escuchando y ella, como es amante de la literatura, ella dijo, no, no necesariamente, la hermenéutica es en cuanto a cualquier tipo de literatura. Entonces, estos términos no son exclusivos de la palabra de Dios. Necesitamos la hermenéutica para estudiar la Biblia, pero también necesitamos la hermenéutica para interpretar un libro escrito por un ser humano. Y así también es con la literatura de sabiduría. La Biblia no es el único libro donde se le imparte conocimiento o sabiduría al hombre. Pero esto es lo que hace tan especial a los libros sapienciales en la Biblia, que toda cultura que ha existido ha poseído este género literario de libros sapienciales o de literatura de sabiduría, pero la literatura de Israel es única. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Porque proviene de Dios. ¿Y por qué es tan singular la literatura de sabiduría que nosotros tenemos en la Biblia? Cuando todos los pueblos que han existido han tenido esta forma de expresarse donde se imparte conocimiento a sus habitantes, porque nuestros libros sapienciales, nuestra literatura de sabiduría proviene de Dios, quien es la fuente de todo conocimiento. Entonces ahí es donde, en cuanto a toda la literatura de sabiduría que existe, la que está en la escritura se distingue de todas las demás, está por encima de todas las demás de manera infinita, porque fue escrita por el Dios que todo lo sabe. Y este Dios que es ilimitado en su conocimiento, es el Dios que a través de su palabra y a través de estos libros sapienciales, Él quiere impartirnos de su interminable inteligencia. Entonces, quiero que pensemos por unos momentos en estos 5 libros sapienciales. Mi propósito no es darles un resumen exhaustivo de cada uno de estos libros, sino solamente algunos comentarios breves que podamos ver en cuanto a cada uno de estos libros. Quizás en otra ocasión podamos pasar varias semanas estudiando, dando un resumen de cada libro en la Biblia. Entonces no voy a hacer eso. Más bien voy a presentarles 2, 3 ideas que comprueban el hecho de que estos libros que les he mencionado son libros de literatura de sabiduría en las Escrituras. Entonces, primeramente el libro de Job. Espero que todos aquí ya hemos leído el libro de Job. Y pensando en el libro de Job, desde esta óptica, que es un libro que Dios tiene en su palabra para comunicarnos todo en cuanto a su sabiduría, podemos pensar en cómo el libro de Job trata temas como la maldad, pero a la vez también trata el tema de la justicia de Dios. Y en Job se recalca lo irracional que puede ser la vida. ¿Por qué? Porque un hombre justo como Job sufre tanto. Eso es irracional, no lo comprendemos. Y entonces este libro que lleva el nombre de ese personaje que tanto admiramos, recalca lo irracional que puede ser la vida. Y en este libro de Job se presenta muy vívidamente sobre la naturaleza del sufrimiento. Esto es lo que muchas veces nos preguntamos. ¿Por qué es que los justos padecen? ¿Por qué es que aquellos que están sirviendo a Dios son los que muchas veces sufren? Y esto es lo que estudia lo que se llama la teodicea. La teodicea es eso mismo, donde se explica
el motivo por el cual Dios permite que los justos sufran. Y es interesante porque en Job, si nosotros comparamos lo que dice Proverbios y lo que sucede en el libro de Job, bueno, Job, aunque no leyó el libro de Proverbios, él como un hombre recto y justo, él siguió los parámetros que establece Proverbios. Entonces Job es un libro que va contra lo racional porque Job sigue lo que prescribe Proverbios, pero sufre. Y él no goza siempre lo que Proverbios promete. Entonces eso es algo que nos parece extraño, pero ese es un aspecto de esta sabiduría que Dios quiere impartirnos a través del libro de Job, que hay cosas que no entendemos, que no comprendemos. También en el libro de Job se exhibe la falacia de que la catástrofe es experimentada por aquellos que viven perversamente. ¿Que no es eso lo que pensaban los tres varones que visitaron a Job? Le señalaron: Job, tú tienes que haber pecado contra Dios para estar sufriendo como estás sufriendo. Y entonces el libro de Job también exhibe esto, que la falacia de que la catástrofe realmente no es experimentada siempre por aquellos que viven perversamente. Muchas veces las angustias y las aflicciones son más bien experimentadas por los más justos y los más rectos. Y cuando pensamos en el libro de Job como un libro sapiencial que nos presenta estos paradigmas y estos misterios, bueno, al final de cuentas, nuestras dudas no son contestadas porque Job cuestiona a Dios. ¿Y qué hace Dios al final del libro de Job? Básicamente le hace ver a Job: Job, tú no tienes que saber por qué es que yo hago lo que yo hago. Y le pregunta todas esas interrogaciones al final del libro: ¿dónde estabas tú cuando yo hacía esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía aquello? Y al final de cuentas, Job tiene que entender que él no tiene que entender todo lo que Dios hace, sino que más bien él tiene que confiar en él y adorar al Señor. Entonces, esos serían algunos puntos que debemos considerar al interpretar el libro de Job como un libro sapiencial. En segundo lugar, pensemos en el libro de los Salmos como un libro también sapiencial o de literatura de sabiduría. Un ejemplo de esto es el primer salmo, que conocemos muy bien la mayoría. En la traducción Dios habla hoy es la que tenía abierta por lo que les mostraba anteriormente. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Y se sigue hablando de lo que sucede en la vida de una persona que se deleita profundamente en las Escrituras. ¿No ven? El Salmo número 1 es un claro ejemplo de literatura de sabiduría, donde Dios nos está prometiendo que a través de su palabra vamos a encontrar tantos beneficios que tienen que ver con el conocimiento que Él quiere darnos. Salmo 19, Salmo 119 hacen lo mismo. Entonces, algo que podemos ver en el primer salmo que se repite en los libros sapienciales es que constantemente se están haciendo contrastes entre el sabio y el necio. Entonces eso lo podemos notar al estudiar el primer salmo, algo que también ya hemos visto. Cómo es que en los primeros 3 versículos se enfatizan a los justos y en los versículos 4 a 6 se enfatiza a los malvados. Entonces vemos ese contraste ahí, y esto es algo que vamos a ver en Proverbios
y en otros libros sapienciales también, contrastando el sabio con el necio, el bendito, el varón bienaventurado, con el varón sencillo del que nos habla Proverbios, de ese varón que carece sabiduría. Los libros sapienciales contrastan también el justo con el burlador, el recto con el injusto. Entonces esas son cosas que debemos estar observando al estudiar estos libros de literatura de sabiduría, los contrastes que se hacen entre los sabios, los necios, los benditos, los sencillos, los justos y los burladores, los rectos y los injustos. ¿Por qué debemos decir que los salmos entran en esta categoría de libros sapienciales? Bueno, porque hay varias ocasiones donde los salmistas llegan a cuestionar a Dios por qué Él permite lo que permite. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 73. Quizás es uno de los mejores ejemplos, Salmo de Asaf. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y bebe las aguas, y beben las aguas de la abundancia y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Entonces vemos que el salmista está expresando: el impío prospera y el justo padece. Pero dice, y aquí es donde todo cambia, y ven ese espacio entre el versículo 14 y 15, es porque hay este cambio de pensar en el salmista. Si yo hubiera dicho así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. ¿Se fijan? Todo cambió cuando él fue al santuario de Dios. Aquí tenemos literatura de sabiduría. ¿Cómo vamos a tratar este paradigma de que los impíos prosperan y los rectos muchas veces padecen? Bueno, él dice que entró al santuario de Dios, comprendió el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta, oh Señor. Cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Y así él sigue expresando esto, pero ese es un claro ejemplo, hermanos, de cómo los salmos nos presentan literatura de sabiduría. Dios de una manera u otra nos da conocimiento para poder entender aquellas cosas que parecen contradictorias, que el justo padece y que el impío prospera. Muy bien, número 3, Proverbios. El libro de Proverbios también obviamente tiene que entrar en esta categoría de libros sapienciales. ¿Cuáles son algunas cosas que debemos considerar al estudiar el libro de Proverbios? Yo he estado enseñando este libro de Proverbios versículo por versículo. Voy, por la gracia de Dios, en el capítulo 16.
Y no es fácil estudiar, entender y enseñar este libro. A simple vista pareciera ser sencillo, pero no, no lo es. Proverbios, hermanos, está compuesto por frases cortas, pero sustanciales, sobre varios aspectos de la vida. Cómo manejar un negocio, cómo mantener la pureza, el matrimonio, sobre muchos aspectos. Son frases cortas, pero sustanciales. A diferencia de Job, el contenido de Proverbios es muy racional, o sea, muy lógico. Cuando leemos Job, las cosas no cuadran de acuerdo a nuestra forma de pensar. Pero Proverbios no es así. Proverbios es muy racional. En Proverbios se contrasta la sabiduría con la necedad. Y algo que se enfatiza mucho es el temor a Dios. Cómo es que nuestra reverencia, nuestra admiración por Dios es algo que agrada al Señor y que nos resulta en bendición a nosotros. Ahora, hermanos, algo que debemos tomar en cuenta cuando estamos estudiando los 31 capítulos de Proverbios. Siempre debemos recordar que los proverbios no son promesas, sino principios. O sea, Proverbios debe ser considerado un libro que se compone por dichos sabios, mas no son garantías que Dios da para que siempre se cumplan de la misma manera. Y ahorita voy a ver un ejemplo para que ustedes vean a qué es lo que me refiero. Porque hay cosas que Proverbios dice que pudiésemos decir, bueno, yo estoy haciendo lo que Salomón prescribe, pero no estoy disfrutando los beneficios. Entonces hay una contradicción, ¿no? No hay una contradicción, sino que Proverbios, recordemos eso, son dichos sabios, pero no son garantías. No son garantías que siempre se cumple de la misma manera. Vamos a ver Proverbios capítulo 10, los primeros 4 versículos, para que veamos ahí un número de ejemplos. Lo voy a poner en la pantalla para que ustedes lo miren. Proverbios 10:1, los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre. ¿Es cierto eso siempre? ¿Todos los hijos sabios siempre alegran a sus padres? La respuesta es no. Hay veces que un hijo puede ser un hijo sabio, pero como su padre es perverso, no se alegra. Entonces, ese es un ejemplo de cómo no siempre se cumple. Son dichos sabios, pero no debemos tomarlos como garantías que Dios está prometiendo que cuando un hijo es sabio, siempre va a alegrar a su padre. No. O dice ahí, el hijo necio es tristeza para su madre. Tristemente eso tampoco siempre es cierto. ¿Cuántos hijos necios hay que sus Se da madres se cuenta que deleitan en la necedad de sus hijos? O, por ejemplo, el versículo 2: tesoros mal adquiridos no aprovechan. Bueno, uno diría, pero hay personas que tienen tesoros mal adquiridos y están disfrutando de la vida con todos sus placeres, pero la justicia libra de la muerte. Y uno dice, pero hay justos que mueren. Otra vez, porque son dichos sabios, hermanos, pero no son garantías, no son promesas. El Señor no permitirá que el justo padezca hambre. ¿Ustedes creen que no hubo un cristiano que hoy haya padecido hambre? Claro, claro que lo hay. Pero rechazará la avidez de los impíos. Versículo 4: pobre es el que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes enriquece. ¿Significa que si un cristiano es diligente va a forzosamente llegar a ser próspero? No, no, no siempre.
Dios provee lo necesario, pero no significa necesariamente que va a prosperar de una manera así increíble. Entonces, recordemos eso, hermanos, que los proverbios no son promesas, sino principios. Los consideramos únicamente como dichos sabios, pero no como garantías de Dios. Número 4, ya vimos Job, Salmos, Proverbios. Número 4, Eclesiastés. Eclesiastés, escrito por Salomón. Eclesiastés es un libro difícil, ¿no? O sea, pareciera que pareciera que Salomón está al final de su vida y él se ha alejado del Señor por causa de tantas mujeres que él llegó a tener. Hay cosas que son difíciles de entender, pero pensando en este asunto de la literatura de sabiduría, no podemos decir, bueno, Eclesiastés fue escrito en el ocaso de la vida de Salomón cuando él andaba mal, entonces realmente todo lo que él dice no es provechoso, para nada, porque un tema muy importante en Eclesiastés es ese tema del temor a Dios, de que el conocimiento que el Señor nos da debe llevarnos a temerle a Él, a admirarle a Él, a reverenciarle a Él, a adorarle a Él. Y esto nos lleva a amarle, a servirle y muchas cosas más. Y este es un tema que debemos trazar si estamos estudiando Eclesiastés. Eclesiastés 3:14, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo, no hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de él teman los hombres. Entonces vemos ahí en ese versículo que se menciona el temor a Dios. 5:7, porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. 7:18, bueno es que retengas esto sin soltar aquello de tu mano, porque el que teme a Dios se sale con todo ello. Y al final del libro 12:13, la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Entonces, ese es un tema que debemos tomar muy en cuenta cuando estamos tratando de entender el libro de Eclesiastés, el asunto de temer a Dios. Y entonces debemos pensar en eso. Quizás, hermanos, un comentario sobre la palabra vanidad que aparece tanto en Eclesiastés. Esta es una palabra que se emplea mucho, la palabra vanidad. En hebreo es la palabra aliento o vapor. A veces pensamos que Salomón lo que está dando a entender es que no hay nada en la vida que tenga sentido. Pero eso no es lo que hay detrás de ese término vanidad. Más bien, cuando él habla de que todo es vanidad, no es porque él no encuentra sentido en la vida, sino que él está recalcando lo pasajero, lo transitorio que es la vida, que es muy diferente. Entonces, no es que Salomón está otra vez al final de su vida y él no encuentra satisfacción en absolutamente nada. Eso no es lo que hay detrás de esa idea, sino que es Salomón más bien entendiendo lo pasajero, lo efímero, lo transitorio que es la vida. Y entonces cuando leamos Eclesiastés, a pesar de que se afirman algunas cosas que pudieran parecernos extrañas, siempre debemos recordar, hermanos, que los libros sapienciales, como todo otro libro en la Biblia, es un libro inspirado. Y entonces el asunto es estudiarlo detenidamente
para poder encontrar el sentido adecuado a ese pasaje. Y número 5, Cantar de los Cantares, también escrito por Salomón. Otro libro de la literatura de sabiduría en el Antiguo Testamento. Cantar de los Cantares es el canto de cantos, no hay canto como este, es el canto por excelencia y describe una historia de amor entre Salomón y su amada. La primera interpretación, hermanos, cuando estamos estudiando Cantar de los Cantares, no es ver a Cristo en Salomón y a la iglesia en la amada. La intención original del autor es describir este romance, este amor que hay entre esta pareja. Y entonces así deberíamos de interpretarlo y aplicarlo inicialmente. El amor que debe haber entre dos personas casadas. Y después de haber hecho eso, entonces sí lo podemos interpretar de una manera cristológica, donde vemos a Salomón representando a Jesús y a la mujer sulamita representando a la iglesia. Digo eso porque muchas veces cuando pensamos en Cantar de los Cantares, automáticamente nuestra mente va a Cristo y a la iglesia. Pero no, o sea, inicialmente tenemos que verlo como un libro donde se está expresando el amor mutuo que hay entre dos personas que se aman, y entonces no hay duda de que es un libro que puede darnos sabiduría en cuanto a nuestro matrimonio. Y en base a eso entonces lo llevamos a un término cristológico donde siempre queremos ver al Señor en su palabra. En resumen, para terminar, no sé si ustedes han oído o leído a J.I. Packer. Les recomiendo mucho todo lo que puedan leer de este hermano Packer. Se los voy a poner en la pantalla por si quieren buscarlo. Este es su nombre, J.I. Packer, un hermano británico que, algo curioso, no sé si pueden ver, cuando él era un niño, él estaba en la escuela y salió corriendo de su colegio y salió corriendo a una avenida y un carro lo atropelló y puede ver su frente un poco hundida por este accidente que él sufrió, pero un maestro de mucha bendición. Pero un libro que sobresale de él es un libro titulado Conociendo a Dios, Conocer a Dios. Se los recomiendo ampliamente. Bueno, el hermano Packer, él resume estos libros que hemos estudiado de la siguiente manera. Los salmos nos enseñan cómo adorar. Proverbios, cómo debemos comportarnos. Job, cómo debemos sufrir. Cantar de los Cantares, cómo debemos amar. Eclesiastés, cómo debemos vivir. Y creo que eso lo resume mucho mejor de lo que yo pudiera explicarles. Salmos nos enseñan cómo adorar. Proverbios, cómo comportarnos. Job, cómo sufrir. Cantar de los Cantares, cómo amar. Eclesiastés, cómo vivir. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, solo para considerar también, mucha literatura de sabiduría en la Biblia es en forma de poesía, así que debemos seguir los lineamientos que ya hemos estudiado para poder entender los libros sapienciales cuando contienen poesía hebrea, obviamente. Y hermanos, como con cualquier otro libro, aquellos que son sapienciales o de literatura de sabiduría debemos estudiarlos a la luz de su contexto literario. Y si no hacemos eso, vamos a malinterpretar sin ninguna duda el pasaje. Entonces, libros sapienciales tienen que forzosamente ser interpretados considerando su contexto literario y su contexto histórico. Y como con cualquier otro libro de la Biblia, hermanos, Cristo
es el centro o el fin de cada uno de los libros sapienciales. Si nosotros no llevamos a los hermanos a los que estamos discipulando o a la congregación a la que estamos predicando a ese término, fallamos en lo que Dios quiso con los libros sapienciales. Sí, nos enseñan sobre el matrimonio, sobre la soltería, sobre cómo vamos a tratar con esta situación, cómo entendemos que los justos sufren y los impíos prosperan. Todo eso es muy importante. Pero el término máximo al que nos quiere llevar el Espíritu Santo con los libros sapienciales es que veamos a Cristo en cada uno de ellos. Que Cristo es la sabiduría de Dios. Primera Corintios 1:30. Pablo escribió en cuanto a Jesús en Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, siempre queremos llevar la literatura de sabiduría a que pensemos en el Señor Jesús como aquel que es la sabiduría de Dios y como aquel que conoce y sabe todas las cosas. Entonces, hermanos, eso es lo que quería compartirles en cuanto a cómo interpretar los libros sapienciales.